¿Tú qué querías ser de pequeña? Porque, pues, como que cuando eres chiquito, como que la ciencia de datos y sobre todo la inteligencia artificial, pues no era algo como que escuchábamos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que tú querías lograr cuando eras pequeña y a qué querías como dedicarte antes de llegar a este mundo. Bien, cuando era chiquita casi no había en internet prácticamente. Entonces, pensar en datos ya era otra odisea inalcanzable. Yo creo que en aquel momento lo que más me llamaba la atención sí eran los esquemas, sí eran los números, pero desde un lado más artístico. De hecho, y esto nunca lo he explicado, yo quería ser poetisa. Wow. Me encantaba la estructura del poema, la parte creativa, la parte rítmica de un poema y también siempre lo he acompañado mucho con la música. Toco el piano, me fascina la música clásica, entonces como que en ello es que encontré la fusión entre el arte y algo también muy rítmico. Y después ya apareció el internet y ya encontré el mundo de los datos. Dentro de todo lo que hiciste, al final, ¿cuál fue como ese primer approach que tú dijiste, bueno, los datos es lo que me interesa? ¿Lo viste, no sé si en la universidad o en la escuela? ¿Cuál fue ese primer approach que tú dijiste, los datos son lo mío y ahí me quiero dedicar? Me tardé bastante en darme cuenta. De hecho, claro, a lo largo de la carrera todavía no existían los datos como tal, esta explosión del Big Data. Así que fue a partir de mi carrera, que me especialicé en econometría, que empecé a escuchar de que explotaría el mundo de los datos y que todo aquello que estaba haciendo como regresiones manuales se podría ser programando, se podría amplificar. Y justo tuve la suerte que esto sucedió a lo largo de mi carrera y pude entrar en los primeros programas ya para ciencia de datos como tal. Pero fue así coincidencia en tiempos, la verdad me sentí muy afortunada en aquel momento. Y ahorita que me dices todo eso, mira, yo soy Pablo, yo soy diseñador y creador de contenido y, por ejemplo, para mí las matemáticas es como pavor. ¿Tú siempre fuiste buena para las matemáticas? Siempre me llamaron la atención. Sin embargo, me Ujú. gustaba más lo que tenía que ver con las lenguas y lo artístico, pero al final decidí esforzarme, echarle ganas y irme por la parte técnica. Ya. Y, por ejemplo, para alguien como yo, que siempre le hemos tenido como miedo a las matemáticas, ¿qué nos recomendarías para iniciar como en este mundo de los datos? A final de cuentas, yo que estoy en el equipo de social media, es algo que los datos los tengo que estar analizando como constantemente y a veces los números te pueden dar un poquito de miedo. ¿Qué me recomendarías o a los que nos están viendo si tienen un poquito ese miedo? Yo creo que Platzi es una razón clave para poderse dar cuenta de hacia dónde vincularlo, porque justamente hay mucho en datos, hay mucho en inteligencia artificial, hay mucho en tecnología, y tener la posibilidad de ver todos los programas, de ver las opciones que hay, de encontrarlo por palabras clave, incluso como lo que me Ujú. decías de social media. Pues a mí me llama la atención eso y cómo digitalizarlo, automatizarlo más. Pues por poco a poco ir investigando, ir explorando, hasta encontrar aquellos puntos que digo, por aquí. Y allí ir armando pues las rutas de aprendizaje e ir entrando como cada vez más o más a los hard skills o a los soft Ujú. skills, pero más específicos del sector de interés. Perfecto. Oye, bueno, te tengo como más preguntas. Sé que has trabajado con empresas como Uber, como Didi, Iberia, en todo este tema de datos. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido la experiencia en trabajar como en esas compañías y que son compañías sobre todo como de movilidad, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bien, la verdad es que he estado en varios sectores, en España, en México, pero el sector de la movilidad a mí me fascina. Creo que es uno de los pilares de la sociedad, del cómo somos, cómo nos movemos, cómo llegamos a los lugares. O sea, es una parte de identidad propia. Entonces, me ha gustado en particular ver cómo podemos eficientarlo, cómo podemos a partir de la tecnología crear smart cities, Ujú. acercar la movilidad de las personas, cómo pensar de una manera más eficiente, cómo calcular a tiempo real el tráfico, por ejemplo, incluso llevarlo más allá y pensar en algo como ciclovías, pensar cómo el tráfico real, los accidentes, los podemos aterrizar en la creación de ciclovías, cómo podemos hacer la diferencia en una ciudad que sería de muy avanzada a una no tan avanzada y darnos cuenta que es la tecnología el motor clave y esta recolección de datos del tráfico a tiempo real la que nos ayuda a tomar estas decisiones. Genial. Oye, ya que me platicas eso y bueno, yo como mexicano, siento que la Ciudad de México como que poco a poco como que va teniendo como un buen rumbo en cuanto a movilidad. Eh, pero tú, o sea, como viniendo de otro lugar y ahorita estando como en Latinoamérica, ¿qué nos podrías contar de lo que podría hacer falta y quizá ahí hay como un área de oportunidad a la cual alguien que le interesa los datos podría entrar? Yo creo que es el compartir información, el estar abiertos a
identificar los datos, a explotarlos, por ejemplo, las ecobicis, las públicas, empezar a hacer análisis de cómo funciona, cuál es el trayecto más habitual que hace la gente, cómo se conectan con transporte público, empezar a encontrar patrones para eficientar y tener una mayor disponibilidad de los servicios. Pero yo ya he visto a lo largo del tiempo que he estado aquí, que han sido varios años, cómo México ha evolucionado muchísimo en transporte público, cómo cada vez es más preciso también si calculas los tiempos en Google Maps, en tráfico a tiempo real. Entonces yo creo que se está caminando hacia una mejor plataforma de transporte público. Perfecto. Oye, te quería preguntar otra cosa. Si tú pudieras volver a empezar en este mundo de los datos, ¿cuál sería como la ruta que tomarías? Bien, yo creo que el primero es aterrizar el concepto de la programación, empezar con un primer lenguaje no tan complejo y que nos ayude a acercar lo que son los datos a nosotros. Entonces me iría primero por SQL, sin duda. SQL nos permite filtrar datos gigantes, nuestras bases, y seleccionarlo en función de ciertos parámetros. Yo siempre digo que en los datos hay dos funciones. Esta es la primera, ¿no? Es la descriptiva. Es explicar el presente y el pasado de lo que nos dice la información. Y ya si realmente decimos los datos es lo nuestro, seguimos con una siguiente fase que sería la exploratoria de los datos, y ahí ya necesitamos más modelos estadísticos, matemáticos, tema predictivo, y esto lo podemos hacer aprendiendo primero y teniendo una base estadística fuerte y aprendiendo R o Python, que serían Perfecto. como los clave para explorar. Excelente. Quería preguntarte también, o sea, hay algo que incluso, por ejemplo, yo como diseñador, es este miedo que se ha estado como generando un poco sobre la inteligencia artificial y esta probabilidad de que, o sea, algunos trabajos dejen de existir. ¿Tú qué opinas sobre ello? Y pues si nos puedes contar un poquito. Yo creo que es inevitable que la inteligencia artificial de alguna manera sustituya nuestro trabajo o prácticamente todo nuestro trabajo actual. Y también es el reto, ¿no? de ir pensando cómo evolucionar la manera en la que pensamos, la manera en la que trabajamos en nuestro día a día. Creo que es una oportunidad tener esta tecnología y que hay que abrazarse a ella. Al final somos nosotros quienes la diseñamos, quienes la hacemos mejorar y quienes decidimos hasta qué punto la adaptamos o la adoptamos en nuestras vidas diarias. Eso ha pasado con muchas tecnologías que incluso el celular cuando salió era de y ahora siempre lo tendré que traer a la calle y ahora si salgo a la calle sin él me regreso. Claro, sí. Entonces es irnos adaptando y agarrarle este cariño a la tecnología que obviamente no va a solucionarnos la vida, pero sí nos puede ser nuestra mano derecha en el trabajo. Más bien nos va a poner a hacer trabajo más creativo, más crítico, nos dará este tiempo que siempre decimos, si tuviera tiempo haría algo más creativo, le daría más vueltas a mi trabajo. Nunca tengo chance de pensar en eso. Creo que justamente automatizar estos procesos un poquito más nos dará la oportunidad de hacer las cosas de una manera más disruptiva. Genial. Sí, y fíjate que yo estaba tomando el curso donde tú estabas, de Introducción a la Inteligencia Artificial, y en muchos de los comentarios, aportes que dejan los estudiantes, noté varias cosas como muy interesantes. Por ejemplo, una chica había dejado que ella, por ejemplo, hacía el supermercado, entonces le decía cuántas calorías y cuántas cosas quería comprar, cuánto quería gastar, cuánto todo, y por ejemplo la inteligencia artificial le ayudaba a hacer como esta lista de compras y hasta estaba ahorrando dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, te quería preguntar si tú utilizas la inteligencia artificial para ti en tu día a día, o sea, en algo quizá como cotidiano que es algo que salga como de lo laboral, ¿no? Sí, la verdad es que yo la uso bastante. En particular, también he estado haciendo muchas pruebas con ChatGPT para ver hasta dónde, ¿no? Hacia dónde llega su capacidad de generar cosas a partir de históricos. Y me lleva a sorpresas súper gratas y algunas que digo, allí no. Incluso me pasó la semana pasada que estaba buscando restaurantes y se inventaba restaurantes ChatGPT, de que ya le estaba poniendo varias variables y entonces llegaba un punto y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El criticismo de eso no existe. Claro. O sea, tiene lo que se llaman como ilusiones, entonces también... Claro. Y donde sí me ha funcionado muchísimo es en cositas más rutinarias, de créame una tabla, ahora van a venir mis papás a visitarme, pues de los principales spots de México, por precio, por día de la semana que están abiertos. Yo no lo tengo que hacer. Sí, claro. Tienes el plan perfecto. Me arma y le puedo decir en tablita y así. Y hasta mandarse. Sí, así. Esto es lo que vamos a hacer, el itinerario. No, genial. Y pues bueno, ahorita que estabas hablando sobre este tema donde incluso ChatGPT llegó a inventarse, ¿no? Ciertas cosas. En el curso también tocas temas sobre la ética en la inteligencia artificial.
¿Nos podrías platicar un poquito sobre la ética y lo importante que es como siempre tenerlo presente, ¿no? Definitivamente, creo que no nos podemos despegar cuando hablamos de tecnología de la ética, porque yo siempre digo este ejemplo de que la tecnología ha avanzado muchísimo y la ley no ha avanzado. Entonces, si la ley no ha avanzado, nosotros como expertos en datos tenemos que hacer este ejercicio de reflexión de para qué estoy usando esta información. Entonces, la ética yo lo vería cuando hablamos de datos en dos líneas. Una es la parte previa de cómo recolecto yo los datos. Necesito todos estos datos, ¿para qué los pido? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer con eso? Ser muy críticos, sobre todo en temas de género, de no solicitar este tipo de información a no ser que sea estrictamente necesario. Y después ya una parte, que es la que más me emociona, que es ya la ética en cuanto a la contribución de los proyectos. Pensar que nuestros análisis pueden hacer contribuciones positivas, desde análisis de polución a mejora del transporte público. Todo esto es información al final y nosotros como colaboradores de alguna organización o como individuos, como seres civiles, podemos estar compartiendo esta información. Entonces es lo que se llamaría el data sharing, que es contribuir a que estos datos fluyan más. Y por ejemplo, ¿qué podría hacer alguien, por ejemplo, como yo, que quizá no tiene como un approach tan grande en la inteligencia artificial, pero para usarla como de manera correcta y no usarla como para, pues no sé, quizá algo que pues no sea bueno para el mundo o el internet, ¿no? En general. Bien, ahí también entra mucho el criterio personal de cómo usamos el Internet, las aplicaciones. Es un poco pensar, ¿para qué está diseñada esta aplicación? ¿Y me ofrece más de lo que me pide o no le entro? Y también pues el tipo de settings, ¿no? Que estamos aceptando ahí, por ejemplo, compartir ubicación, compartir el micro, compartir la cámara. Ser más reflexivos en eso. Yo siempre animo a las personas a que tengamos más charlas de eso. Así como esta plática que tenemos nosotros, es raro que esto lo tengamos con amigos. Hablamos de todo excepto de nuestro criterio en el mundo digital. Es empezar a abrir un poquito más este tipo de foros. Ah, perfecto. Ahora, te quería preguntar sobre las mujeres en el rol de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú estando trabajando dentro de la inteligencia artificial y cómo podemos hacer y abrir esto para que más mujeres entren a este mundo? Un problema actual de los algoritmos es que los equipos típicos son liderados la mayoría por hombres y de similitudes en cuanto a características sociodemográficas, socioeconómicas. Entonces esto hace que como ellos mismos producen la misma tecnología, el resultado tampoco es para todos. Tampoco es una tecnología, una herramienta buena para todos y no nos sentimos todos tan identificados. Entonces, en particular sucede mucho con el género. Yo desde que he estudiado hasta los equipos en los que he trabajado siempre predomina el público masculino, pero yo creo que es clave que empecemos a formar parte de foros en el que haya más mujeres participando en ciencia, que nosotros también desde dentro de las organizaciones empujemos a esta diversidad y sobre todo que busquemos crear este tipo de pláticas, que no sea una pregunta que se omita, o sea, sacar este tipo de debate y hacerlo en un público mixto, no solo de mujeres, sino que todos entendamos la auténtica relevancia de eso. Perfecto. Gracias. Ahora, digamos que yo soy una persona que le tengo como mucho miedo a la inteligencia artificial. Simplemente es algo que estoy escuchando en las noticias, en redes sociales, en todo, pero nunca me he metido a verlo, ¿no? ¿Qué me recomendarías? ¿Qué le recomendarías a esa persona que tiene como que ese miedo, que simplemente se meta y que no tenga como el miedo de empezar a probar y como es una herramienta que puede como que potenciar muchas cosas de las que haces, ¿no? Bien, yo le recomendaría mucho que se informara, que empezara a leer muchas noticias de actualidad. Son varios los newsletters que van ofreciendo así diariamente noticias específicas de tecnología y así se va a ir familiarizando de una manera muy amena. También hay muchísimos documentales. La idea es perderle el miedo, empezar a entenderlo de una manera suave, poco a poco, hay que darle chance. O sea, sí, la inteligencia artificial es un poco abrumadora a veces y de ahí decidir. Tampoco es para todos, o sea, todos no vamos a tener que desarrollar inteligencia artificial, pero de ahí decidir cuál va a ser nuestro rol y nuestro rol como profesionales de cómo, en qué vertiente vamos a pegarle de alguna manera a la inteligencia artificial o la tecnología. Porque al final, aunque no la desarrollemos directamente, es algo que está, o sea, siempre está en nuestros hombros porque de alguna manera nos llega. Como la pregunta que me hacías de, ¿van a quitar mi trabajo? Sí y no. Perfecto.
¿Tienes tú alguna herramienta de inteligencia artificial así favorita? Que así como mencionaste ChatGPT, está, por ejemplo, en el curso se habla de Hugging Face, Midjourney, etcétera. ¿Tienes alguna que tú uses como todo el tiempo? ¿Esa es como que la que más te guste? Yo la que más estoy experimentando es en OpenAI, las dos que tiene, entre DALL-E y ChatGPT, jugando un poquito entre imagen y texto, ver hasta dónde llega y también porque pues, en el momento en que esto quede fusionado, pues ver un output tanto de texto como de imagen. Ah, genial. Sí, esas también, digo, como diseñador, esas son las que yo he probado. Por ejemplo, yo como diseñador siempre he tenido como, en las agencias de publicidad siempre era como el copywriter y el diseñador, ¿no? Y entonces como que una cosa no es que no se lleve con la otra, pero siempre era como muy separado, ¿no? Pero por ejemplo a mí ChatGPT o Notion, por ejemplo, ha sido una gran herramienta porque siempre me ha gustado escribir, pero a veces como que me costaba como ponerlo. Y entonces ChatGPT, Notion y así otras herramientas como de ese estilo me han ayudado mucho como a redactar ciertas cosas que yo quería y generar como contenido como súper bueno, ¿no? Entonces, bueno, si tú estás por ahí y eres un diseñador, ya no hay excusa para que vayas y escribas y seas copywriter también. Y este es un punto clave, porque al final este tipo de tecnologías permiten que te enfoques en tu trabajo real y puedes automatizar estas partes que son pues las que ahora le dedicabas más tiempo, pero no eran tu core. Sí, exacto. Sí, exacto. No, y incluso lo veo como hasta como ese superpoder, ¿no? O sea, es porque es como que me agregó un tercer bracito, ya sabes que ahora sabe escribir. Y la verdad es súper bueno. Y yo creo que, o sea, lo he visto incluso con compañeros, por ejemplo, no sé, tenemos que arreglar el audio de un video porque no está como muy bueno y se grabó de manera muy casera. O sea, en 3 segundos ya estamos arreglando el audio y tenemos todavía un mejor contenido, ¿no? Entonces creo que siempre hay como una gran serie de herramientas que les recomiendo que vayan y vean. Incluso la redacción de código. Exacto. Ya es bastante bueno en modelos sencillos. Y por ejemplo, ahorita en redacción de código, ¿lo has usado tú? Por ejemplo, yo que soy cero de código, yo soy de diseño, pero en ese caso, ¿hay alguna recomendación que tú le darías a alguien que quiera hacer código utilizando inteligencia artificial? Sí, definitivamente para programas sencillos, cuando estamos usando PyPlot, Seaborn, o sea, todo lo que es de pandas, o sea, algunos paquetes más sencillos, está totalmente automatizado ya en ChatGPT, pueden hacer muy buenos trabajos de análisis, sobre todo descriptivo. En la parte exploratoria yo ya no me he aventurado tanto porque sí quiero tener todavía como las riendas de lo que estoy haciendo en mi análisis, pero definitivamente para automatizar procesos de código es genial. ¿Te gustó este video? Suscríbete al canal y continúa aprendiendo aquí o potencia tu creatividad con este curso en Platzi.